Estamos en el taller Un camino por la literatura a través de historia de mujeres del mundo, en el fondo la construcción de lo femenino, mirada desde la perspectiva de escritoras de diferentes partes del mundo. Lo imparte Carla Aranea. Y nos va a conversar, Carla, o vamos a analizar sobre la obra de Yoconda Belli de Nicaragua, de Virginie Despentes de Francia, de Mayane Satrapi de Irán, de Chimamanda Ngozi de Nigeria y de Gabriela Mistral. Así que rápidamente dejo con ustedes a Carla. Ahí sí, ¿me escuchan? Ya, primero que todo darles la bienvenida a todos. Veo por ahí varias caras conocidas. Hola mamá, tenía que decirlo. Bueno, vamos a partir inmediatamente con la presentación. Ustedes me avisan si voy muy rápido, sé que no tenemos mucho tiempo, entonces si vuelo un poco, me avisan, pero tremendamente contenta de ver tantas personas conectadas, estoy en llamas, muy feliz. Vamos a partir entonces, ya estoy compartiendo la presentación, espero puedan verla, si no se ve, por favor, me avisan. Y como nos dijo Macarena, vamos a ver en el taller entonces hoy día un camino por la literatura a través de las historias de mujeres del mundo. En el día de hoy vamos a hacer primero una pequeña introducción de por qué surge la necesidad de hacer un taller de este tipo. Después les voy a presentar un formato de modelo de análisis literario. Hay muchos modelos de análisis literario, yo tomé uno muy simple que podemos hacer todos desde la comodidad de nuestro hogar. Un segundo, voy a cerrar la ventana, ahí sí. Después vamos a hacer los ejercicios prácticos donde vamos a ver extractos de estas distintas autoras que mencionó Macarena al inicio. Y finalmente en el cierre la idea es que podamos compartir experiencias precisamente con la última parte de cada ejercicio de la práctica. ¿Por qué surge este taller? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado algo similar que a mí, pero yo estudié, cuando estudié en el colegio y posterior, siempre tuve que leer harto, me gusta mucho la lectura, pero me encontré con que la mayoría de las lecturas a las cuales me veía expuesta eran de hombres, eran historias de hombres, aunque fueran historias de mujeres, también eran escritas por hombres. Y eso me hizo ruido, eso me generó una curiosidad que proporcionalmente se representa súper bien en esta imagen, donde vemos que Sylvia Plath es la única que aparece en este cuadro de autores. Más fácil llegar rápidamente a un Stephen King o un Edgar Allan Poe que llegar a una Sylvia Plath. Nos encontramos con algunos datos también, ya sea de Chile como de otros lugares del mundo, como el diario The Guardian, el diario El País, o más cercano en CNN Chile, donde vemos que la proporción de hombres escritores en relación a las escritoras mujeres es tremenda diferencia, ¿sí? 1000 comparada con 300, 61% versus 32%, y solo 5 mujeres en Chile han ganado el Premio Nacional de Literatura, a diferencia de los 54 en total que se han entregado. Entonces, esta situación a mí me empezó a generar una curiosidad por leer a más mujeres. Y de hecho me propuse durante 2 años leer solo textos escritos por mujeres, lo cual hizo que conociera muchas más historias y parte de ellas son las que quiero compartir hoy día con ustedes. Qué ganas de conocer el mapa completo, ¿verdad? Pero no se puede y por tiempo. Hoy día las voy a llevar en un recorrido por Nicaragua, nos vamos a ir después a Francia, Irán, después Nigeria y finalmente las traigo de vuelta a Chile para ir cerrando el taller. El modelo de análisis literario que les quiero mostrar hoy día tiene 3 pasos muy simples, que cualquiera puede hacer sin ningún tipo de estudio al respecto, y no solo con la literatura, lo puede hacer con cualquier tipo de estímulo artístico, ya sea una pintura o una película o mi serie favorita de Netflix. Lo primero que hago es me familiarizo con la biografía de quien escribe. Y no es necesario googlear toda la biografía y entender, no, quizás solo con saber desde qué lugar del mundo está escribiendo, quién es esta persona que escribe, cuáles son aquellas cosas más relevantes
de esta persona porque algo de eso se transmite a lo siguiente que son los temas. Cuando yo leo o veo algo, siempre puedo identificar ciertas temáticas. Y esas temáticas me van a llevar al proceso final de vinculación, que es cuando yo me conecto con ese estímulo artístico a través de mis conocimientos previos y mis experiencias. Vamos a discutir esto en cada una de las escritoras, en especial el tema de la vinculación, porque les voy a mostrar distintas formas de vincularse con un texto. Y como dije, no solo de un texto, sino que se puede aplicar a cualquier estímulo artístico. Vamos a partir entonces en Nicaragua con Gioconda Belli, una nicaragüense latina que creció, bueno, en Nicaragua en una familia acomodada, pero después estudió en el extranjero. No les voy a compartir la biografía entera, solo algunos puntos que me parecen claves para entender sus textos, como el hecho de su participación política. Ella fue una activista política muy potente en su país, fue correo clandestino, transportó armas, etc. Tuvo una vida política muy rica, muy activa, y eso se permea en sus textos. Entonces, saltando de aquí a un texto de ella, les voy a mostrar entonces algo que nos escribe. Yo lo voy a leer, espero que se entienda todo bien. Lo estoy bajando un poco porque cuando proyecto no veo la parte de arriba. Entonces dice lo siguiente. Estos dos extractos vienen de su novela El país de las mujeres, que habla sobre una situación ficticia donde las mujeres del país terminan en cargos políticos, ¿sí? En todos los cargos políticos, una política 100% de mujeres. Dice así: a él le gustaba el sistema de la presidenta. Este es un varón que está hablando sobre el gobierno de la presidenta. Era distinto, por lo menos. Allí en el barrio el gobierno les había ayudado, pero también los puso a trabajar. Ellos mismos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, construyeron la escuela, las guarderías, el comedor comunal y rellenaron las calles con piedril. A los que antes eran empleados públicos les venía bien esos trabajos para bajar las barrigas y además sentirse parte del resto. Los más letrados daban clases y alfabetizaban. En el barrio tenían meses además de no pagar por el agua, porque la labor de limpieza en que se habían afanado bien que dio resultado y ganaron mes a mes los concursos que los premiaban con el servicio gratuito. Pasó al siguiente extracto. Su amigo, que antes era policía, hasta le llegó a confesar que sin esa medida de la presidenta, él jamás se habría percatado del gusto que le daba ver crecer a sus hijos de cerca. Ni se lo digas a nadie, pero es la pura verdad, le advirtió. A varios les pasaba. José se preguntaba si no le pasaría más de los que se atrevían a admitirlo. Era incómodo, la verdad, aceptar que aquella revolución de las mujeres bien que daba fruto. No fuera a hacer que se le subiera a la cabeza. Para él, que mandaran ellas no era el fin del mundo. Las mujeres tenían su gracia para hacer las cosas. Estos pequeños extractos resumen súper bien de qué se trata la novela, y es interesante porque a pesar de que son las mujeres las que están en los poderes políticos, nos muestra una perspectiva masculina. Yo voy a presentar ciertas temáticas que a mí me surgen al respecto, pero son muy bienvenidos a compartirnos, por ejemplo, en el chat. Ahora, ¿qué temas se les vienen a ustedes a la cabeza? Vemos que hay temas políticos, el hecho de que hable de un cargo presidencial, un concepto de comunidad, sobre cómo todos los integrantes de una comunidad participan en estas actividades sociales. Habla sobre la paternidad, sobre cómo los hombres se enfrentaron a pasar más tiempo en la casa haciéndose cargo de sus hijos. Y finalmente habla también de mujeres y puestos de liderazgo. De nuevo, pueden aparecer miles de temas más. Eso depende de cada persona. Y para la vinculación, yo más que decirles cómo vincularse en el texto, porque nadie les puede decir cómo vincularse con un estímulo artístico o con otro ser humano, yo les propongo preguntas relacionadas a estos temas y preguntas que estimulen la reflexión al respecto. Y la pregunta en este texto que a mí me surge es cómo sería nuestro país si los puestos políticos fueran solo ocupados por mujeres. Gioconda Belli se atrevió a soñar, a plantear algo que no ha pasado en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasaría conmigo, sea quien sea yo, con las experiencias que yo viví,
¿Cómo me imagino esa situación? Puedo no estar de acuerdo en absoluto. Puede que esto yo diga, no, ¿por qué? Tienen que ser ambos, o no, tienen que ser todos, o sí, qué rico. No lo sé. Lo que importa aquí en el proceso de vinculación es hacernos la pregunta. Y tú con cualquier texto, con cualquier historia de cualquier persona, puedes hacerte preguntas de cómo eso se vincula con tu historia personal. Voy a volar, me voy de viaje a Virginie Despentes, la siguiente escritora francesa. Voy a presentar muy brevemente su biografía, pero también voy a hacer un alcance importante, una advertencia sobre un tema sensible. Virginie Despentes es una feminista radical que habla sobre temas de su experiencia y también desde cosas muy impactantes, muy chocantes. Entonces también hago la advertencia de si estos temas que voy a conversar ahora les parecen muy delicados o les afectan personalmente, no se preocupen, pueden saltarse, esperar unos 7 minutos y saltar a la siguiente autora, ¿sí? Virginie Despentes creció en una familia muy politizada y algunos de los datos que son relevantes para leerla y entender el texto que vamos a trabajar ahora es uno de ellos que fue violada en su adolescencia mientras hacía autostop para ir a un concierto de punk. Tuvo múltiples carreras, o sea, múltiples trabajos, asistió como estudiante libre, fue niñera, trabajó en una tienda de rock, etc. También ejerció la prostitución de forma voluntaria, lo cual también habla en este texto y es muy revelador también sobre el tema de su visión de la prostitución. Y saltó a la fama con un texto tremendamente controversial que se llama Baise-moi, por su contenido de sexo y violencia. Voy a pasar entonces a leer el texto. Nuevamente hago esta advertencia de tema sensible, porque reflexiona respecto al momento, a la situación de su violación. De nuevo voy a achicar mi pantalla un poco porque justo no alcanzo a ver el inicio, pero la agrando enseguida. Dice, esto es de Teoría King Kong del 2006, un libro maravilloso de ensayos donde ella habla mucho desde su experiencia personal. Camille Paglia es sin duda la más controvertida de todas las feministas americanas. Propone pensar la violación como un riesgo inevitable, inherente a nuestra condición femenina. Una libertad increíble de desdramatización. Sí, habíamos salido afuera, a un espacio que no era el nuestro. Sí, habíamos sobrevivido en lugar de haber muerto. Sí, estábamos en minifaldas solas, sin un tío que nos acompañara. De noche, sí. Habíamos sido idiotas y débiles como las niñas aprenden a hacerlo cuando las agreden. Sí, eso nos había ocurrido a nosotras, pero por primera vez comprendíamos lo que habíamos hecho. Habíamos salido de casa porque en casa de papá y mamá no pasaba nada interesante. Habíamos corrido el riesgo, habíamos pagado el precio, y más que sentir vergüenza por estar vivas, podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible. Paglia nos permitía imaginarnos como guerrilleras, no tanto como responsables personalmente de algo que nos habíamos buscado, sino víctimas ordinarias de algo que podríamos esperar cuando se es mujer y se quiere correr el riesgo de salir al exterior. Ella era la primera que había sacado la violación del horror absoluto, de lo no dicho, de lo que no debe ocurrir nunca. Ella hacía de la violación una circunstancia política, algo que debíamos aprender a encajar. Paglia cambiaba todo. Ya no se trataba de negar ni de morir, se trataba de vivir con. Es una propuesta súper compleja de analizar, es una experiencia súper dura que muchos de nosotros, pues, espero que a nadie le haya pasado, pero es mucho más común de lo que queremos ver. Y los temas que surgen inmediatamente, porque ella los visibiliza de inmediato, son la violación y el concepto de seguridad. ¿Cómo se está seguro atreviéndose a salir de un lugar de confort como puede ser la protección del hogar? Que para muchos, entiéndase, el hogar tampoco puede ser un lugar seguro, pero ya salir a la calle y enfrentarse a la noche, a la independencia, hay un riesgo.
inherente solo por el hecho de ser mujer. Y precisamente para vincularnos con esta historia, yo lanzo la pregunta del cómo reaccionaría yo. Yo como mujer, primero, pero entiendo que también muchas de las personas que están acá son hombres o pertenecen a la disidencia y quizás no se pueden conectar desde el ser mujer. Entonces, ¿qué pasa con la vinculación cuando yo no me puedo, quizás salgo a la calle sin ese temor? El punto es, ¿cómo reaccionaría yo desde cualquier género, porque la violación no es algo exclusivo de la experiencia de ser mujer? Y también, ¿cómo reaccionaría yo con mis hijas? ¿Cómo reaccionaría yo con mis amigas? Con las mujeres de mi familia? E incluso, después lo vamos a ver más claramente, si no me puedo vincular desde ninguna de esas formas, puedo aceptar y decir, ok, esta mujer vivió esta experiencia terrible y la acepto como, y tiene esta perspectiva súper radical diferente a la mía, decide en vez de quedarse en su casa encerrada y no volver a salir nunca más, decide seguir viviendo con eso. Y lo considero válido. Una propuesta también interesante para vincularnos con este texto es el análisis de películas, que es algo que a mí me gusta mucho, y les recomiendo dos, que son dos visiones muy distintas frente al cómo existir post-violación. Una se llama Dulce Venganza del 2010, I Spit in Your Grave, versus Hermosa Venganza del 2020, Promising Young Woman. Una película que la primera ella la menciona incluso en la teoría King Kong, donde como un hombre escribe cómo reaccionaría una mujer frente a una violación. Y Hermosa Venganza, una película dirigida por una mujer, a cómo una mujer tomaría en sus manos hacer justicia frente a la misma situación. Es interesante ver estas dos posturas súper diferentes. Es interesante cuestionarnos qué nos pasaría a nosotros, en especial con un tema que la mayoría nos gustaría que no existiera, quizás a todos, que no existiera, que nadie le pasara, y trato de no pensar en eso. Pero escritoras como De Palm nos obligan a mirar esa situación y a enfrentarnos a cómo reaccionaría yo. Pasando a otro lugar del mundo, a otra historia, a otra experiencia totalmente distinta, nos vamos con Marjan Satrapi en Irán. Ella es descendiente de una familia real que gobernó en Irán hasta 1925. Creció en una familia muy progresista que se tuvo que ver enfrentada a la revolución islámica en su país. Viajó al extranjero, sus padres trataron de sacarla del país para que creciera en un ambiente más liberal. Eventualmente volvió a Teherán, se graduó en la universidad, pero finalmente también emigró a Francia, y ahí es donde parte escribiendo y dibujando esta novela gráfica maravillosa que se llama Persépolis, que fue llevada al cine en el 2007. Véanla, por favor, maravillosa película. Y a ver, cuenta la historia de la infancia de Marjan Satrapi hasta su adultez, cómo se vio ella enfrentada a esta revolución religiosa y política en su país. Pasamos de un texto bien denso y bien extenso a un extracto muy pequeño. Es una tira de su novela gráfica, donde nuevamente lo voy a achicar porque esta pantallita no me deja ver. Pequeña Marjan dice: para que una revolución triunfe, todo el pueblo debe implicarse. Vemos a los papás que dicen: ya te implicarás más tarde. Y ahí ella enojada responde: sí, sí, cuando se haya acabado. Ella le ruega a su mamá: mamá, por favor. Y el papá, afligido, se toma la cara y dice: maldición. El papá la lleva a acostarse mientras ella ruega: por favor, por favor, por favor. Y se acuesta diciendo: Dios, ¿dónde estabas? Dice: pero aquella noche no volvió porque en varias instancias ella mostraba como ella antes de dormir conversaba con Dios. Son solo un par de palabras y sin embargo están cargadas de muchas temáticas y muchas emociones.
Y las temáticas que yo identifico inmediatamente son la religión, cuando ella se pregunta dónde está su Dios. Un tema político sobre la revolución y cómo se participa en una revolución política. Y el concepto de seguridad en la familia, de cómo involucrar a los niños en la experiencia de revolución política o religiosa y cómo se vive eso desde la infancia. Es muy complejo. Muchas experiencias de personas van desde el yo no hablo de esas cosas en mi casa a mis hijas están muy involucradas en esos temas. Todos fuimos niños y todos crecimos relacionándolos no solo con religión y política como tal, sino de las creencias culturales en las cuales nos desarrollamos. Y desde ahí mi pregunta de vinculación va al cómo se involucra la infancia con las crisis políticas y de fe. ¿Cómo las viví yo? Quizás no vivimos una revolución islámica, supuesto, como la que vive Marjan Satrapi, pero todos pasamos en algún momento con una crisis asociada a nuestras creencias, cambios de paradigma, y nos vemos enfrentados a entrar en una vida política, a las tendencias políticas de nuestro grupo cultural. Y la pregunta es esa, ¿cómo me relaciono yo desde la infancia? ¿Cómo relaciono a mis hijos? ¿Cómo lo veo desde mi familia? Y ven que no es necesario estar en Irán, ni haber pasado por una revolución de este tipo para que yo me pueda conectar, porque la política y la religión son temas transversales, y todos fuimos niños. Y finalmente también una recomendación, si yo no me puedo conectar con ninguna de esas cosas, quizás me puedo conectar con otros estímulos artísticos que se asocian a estas temáticas, como lo es Mafalda, una obra brillante también escrito como novela gráfica o tira cómica, en otro lugar totalmente diferente como lo es Argentina. Y Mafalda también era una niña que se cuestionaba temas políticos, religiosos, etc. Y yo creo que la mayoría de los chilenos hemos leído alguna vez a Mafalda. Entonces, también nos podemos vincular, no solo desde la experiencia previa, sino también desde un estímulo artístico hacia otro. Sigo con mi querida Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora nigeriana que ojalá todos puedan leer en algún momento porque es tremendamente revolucionaria y interesante. Ha sido muy aclamada por sus novelas, pero también por sus ensayos y sus charlas TED, como la que vamos a comentar hoy día. Su literatura habla sobre machismo, violencia y discriminación, muy cargado desde su África, desde su experiencia como africana y de su experiencia migrante en Estados Unidos. Dejé este pedacito de su biografía porque me parece interesante para lo que vamos a leer ahora, que algunos profesores universitarios le sugirieron en su momento que sus relatos fueran más africanos, es decir, más miserables, más cruentos y sangrientos. Eso es interesante porque vamos a pasar ahora al texto de El peligro de la historia única, una charla TED. De hecho, podemos ver ahí que sale en el extracto risas, porque en la charla TED hubieron risas en ese momento. Y si pueden leerlo, bien, pero también si pueden verlo en YouTube, maravilloso. Dice así: años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense, preguntó dónde había aprendido a hablar inglés tan bien y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró por tanto muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañero conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima, no había posibilidad de una conexión como iguales. Las temáticas que a mí me saltan a la vista inmediatamente, de nuevo, a ustedes les pueden saltar muchas otras, son el concepto de migración
porque esta historia ella la vive en contacto con personas que son de otra cultura. Lo que ella misma nombra en el texto, la historia única, el estereotipo versus la realidad, como aquello que yo visualizo a través de los medios, a través de mi cultura, de cómo existe ese otro ser humano, eso es generalizado para todos. Tú vienes de África, entonces probablemente tú tienes estas experiencias de vida. Y despojo a la persona de su individualidad, de la riqueza de su diversidad. Y finalmente habla de la igualdad, de esta conexión como iguales. Y esto tiene perfecta relación con lo que le decía al principio con la vinculación. Yo no necesito haber pasado por lo mismo para poder vincularme con otro. Porque partimos de la base de que todos somos seres humanos. Y mientras yo más conozco a otros, mejor puedo entender más y más personas. Las preguntas que a mí me surgen para llevarlo a nuestro contexto, ¿verdad? Pasamos de Nigeria a nuestro contexto personal y decimos, ¿qué estereotipos tengo sobre los que migran a Chile? Cuando veo a los compañeros venezolanos, haitianos, peruanos, ¿qué ideas tengo yo respecto a ellos? ¿Cómo los trato basándome en esa generalización? Quizás no tengo ningún prejuicio, por supuesto, ¿verdad? Esto no habla de que todos, pero es una experiencia súper humana generalizar. Es cómo categorizamos el mundo para poder entenderlo, porque el mundo es tan diverso que es abrumador. Entonces usamos la generalización para poder encapsular toda esa tremenda información y diversidad que está allá afuera. Pero así como esa experiencia es muy humana, el camino que deberíamos llevar hacia la adultez o desde mientras más pequeños mejor es ampliar mi visión. ¿Cómo puedo ejercitar la amplitud de miradas? ¿Verdad? ¿Cómo me relaciono con los demás? Y bueno, hoy día mismo todos los que están en el taller están haciendo algo para ampliar su visión sobre las mujeres. Conocer distintas historias de distintos lugares del mundo, de historias que puede que uno piense que no tienen nada que ver con uno, y al final nos vamos dando cuenta de que tienen mucha más relación de lo que uno pensaba al inicio. Y después de pasar por todos estos lugares, volvemos a Chile, y para mí es un viaje súper personal porque vuelvo a los inicios de mi amor por la literatura. Partí saludando a mi mamá y termino haciendo referencia a ella también con Gabriela Mistral, porque mi amor por la literatura nació con eso, con escuchar la poesía de la Gabriela Mistral antes de dormir, gracias a mi mamá. Y la Mistral, como muchos deben saber, tenía en su historia ser maestra, ser profesora, que ya para mí es una conexión automática en mi historia como docente. Era cónsul, pero aún así no fue reconocida, vamos a verlo en un minuto, como debió haber sido en su propio país. Nunca se casó, pero sí tuvo un hijo, que nunca se ha establecido claramente si fue hijo o sobrino, Juan Miguel Godoy, o como ella lo llamaba, Yin Yin, el cual muere en el 43. La historia dice que se suicida, aunque Gabriela acusa un asesinato en algún momento. Y como dije, bueno, está el reconocimiento desde Chile, se visualiza claramente cuando vemos que ganó el Nobel antes incluso de ganar el premio de literatura en Chile. Para hablar de la Mistral, hay tanto de qué hablar de ella, pero elegí un poema cortito de su texto llamado Ternura, se llama La Madre Triste, y dice así: duerme, duerme, dueño mío, sin zozobra, sin temor, aunque no se duerma mi alma, aunque no descanse yo. Duerme, duerme, y en la noche seas tú menos rumor que la hoja de la hierba, que la seda del vellón. Duerme en ti la carne mía, mi zozobra, mi temblor. En ti ciérrense mis ojos, duerma en ti mi corazón.
De este poema hay tantas cosas que sacar, entre ellas está el concepto de maternidad, partiendo por que ella lo nombra como una madre triste. Y para muchos puede ser algo muy bonito, qué dulce, pero también está el concepto de tristeza, de miedo. Y para algunos, quizás sabiendo la historia de la muerte de su hijo, también lo pueden asociar a una despedida no solo porque se duerme, sino porque muere. Ella, por supuesto, lo escribió muchos años antes de que muera Yin Yin, pero este poema nos habla de un temor, de esa sensación maternal que no solo es dulce, que no solo es tranquila y apacible, no, nos habla de un temor, de yo no voy a descansar mientras tú estés durmiendo, porque estoy preocupado por tu bienestar. Y eso es algo que cuando uno está al cuidado de otro, o sea, tiene que cuidar a otro, eso es un temor muy, muy común, pero del que se habla poco. Me voy a una pregunta de vinculación, que es cómo relaciono el ser mujer con la maternidad. Si yo creo que la Mistral nunca fue madre, pero sí cuida a su sobrino, ¿es ser mujer el ser madre? Porque haber parido es necesariamente ser madre o relacionarme con la maternidad. No necesariamente, para muchos, ¿verdad? No para la Mistral. Y si ella lo cargó en su vientre, es la maternidad esa cosa dulce y de amor absoluto, o existe también un temor, existe también un desapego. ¿Qué tan válido es eso? Y de nuevo, puedo vincularme a través de la experiencia de otras madres, de otras mujeres que no son madres, de mujeres trans y de hombres cómo ven la maternidad. Y para la vinculación, finalmente les propongo también una película, que también es un libro, les recomiendo ambos, muy buenos. Pero la película es del 2011, se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es una película que está catalogada como terror psicológico, suspenso, donde nos habla de esta maternidad desvinculada y qué efectos podría tener tanto en la madre como en el hijo y en el resto de la familia. De verdad, se lo advierto, es terror. Te deja muy incómodo esa película. Entonces, también, al igual que con los temas que tratan las películas que les recomendé antes, hago una advertencia ahí de sensibilidad. Para ir cerrando, antes de pasar a su experiencia, les quiero dejar un desafío y se los leo y se los explico enseguida. Dice así: en la próxima reunión familiar o junta con amigos, juega a la canasta familiar. No sé si lo conocen esto, como de cada persona va diciendo, se pone un tema y cada persona dice un concepto que se asocia a ese tema. El primero que se equivoca o que repite, pierde. Otros también lo conocen como la cultura chupística. Yo no he dicho nada, aquí cada uno lo juega con el nombre que quiera. O también otro juego que se llama de la A a la Z, que es similar. Todas las personas van diciendo un concepto, uno parte con A, después el otro con B, con C, así hasta la Z, con algún concepto, un tema en particular. Yo lo propongo con nombres de autores. Y la idea al final del juego es notar cuántas mujeres fuimos capaces de nombrar como autores. Este juego, ¿por qué se los propongo? Porque cuando les comenté al inicio de que mi interés surgía porque conocía pocas escritoras mujeres, partí jugando este juego con mi marido un día donde dije, chuta, jugamos este juego y nombramos puros hombres. Y le pedí una segunda vuelta y logré nombrar a algunas mujeres, pero muy pocas. Entonces se los comparto porque fue mi experiencia personal, por la cual surgió esta inquietud y esta necesidad de conocer otras historias. Y antes de darles la palabra, veo que el chat hay hartos comentarios, espero que haya muchas cosas que nos quieran comentar. Yo me quedo con todo lo que les dije con el siguiente mensaje. Que
que nadie nos sea invisible. El proceso de vinculación, la idea es que yo pueda conectar con otros, aunque no comparta las mismas experiencias, solo partiendo por el hecho, como dije antes, de ser seres humanos. O sea, yo hoy día me vinculo con estas historias de mujeres, y el día de mañana pueden ser historias de la disidencia, historias de hombres, historias de niñas. Escuchamos también las voces de los niños. Y todas las experiencias son igual de válidas, y es importante que uno se enriquezca conociendo estas historias. Eso. Y mi pregunta para Carla, comentar es, perdón, ¿qué vínculos establecieron con los textos presentados? ¿Qué comentarios les quedan? ¿Qué dudas? Y con eso termino el taller de hoy. Macarena, creo que eras tú. sí, quiero leer los comentarios Ya. y ver si hay preguntas también. ¿Ah? Ten la Vamos libertad de viendo. omitir cualquier comentario negativo, por favor. No, todos son positivos. Qué bueno. Dice que sería hermoso y no trabajaríamos 40 horas, eso es como por el país de las mujeres. Claro. Y bueno, dan gracias también ahí, Edith, por la charla. También hablaron están hablando de Hard Candy, que es otra peli, dice. Maravillosa. Véanla también, por favor. Dice que la gente que tiene lástima no deja de ser racista. Mira qué interesante el comentario de Giselle Contreras. Ya. Y bueno, había una persona que tenía un problema no podía escuchar la charla, pero no se preocupen porque esta va a estar en el sitio web www.bibliotecadelasmujeres.cl. Ahí va a estar la charla y los aprovecho de invitar también a que visiten el sitio ya de la biblioteca. Está el catálogo, hay recomendaciones literarias, etc. Hoy hay una persona, Giselle también dice que en mi hogar no está fomentada la lectura en general. Bueno, Pasa y mucho más de lo también, que uno quisiera, sí. exactamente, y también Fabiola dice que gracias por compartir a las autoras. Macarena, ¿puedo hacer un alcance chiquitito Sí, que por no quiero que se me supuesto. pase? Todos los textos que les presenté hoy están en la biblioteca. Están todos. Quise también hacer eso porque ojalá que si no tengo libros en mi casa a mi alcance, si no no los encuentro en internet, no los encuentro en mi idioma, tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y uno de ellos es esta tremenda iniciativa que es la Biblioteca de las Mujeres, así que ojalá que puedan ir y sacar los libros. El Persépolis ha sido un libraco maravilloso, hermoso, así que también está ahí. Yo lo saqué, yo lo leí, así que bienvenidos a todos los que puedan ir a la biblioteca. Sí, yo le tengo un listado de los libros que están sobre estas autoras. Por ejemplo, de Yoconda Belli, aparte del País de las Mujeres que se analizó ahora, está La Mujer Habitada. Ya, bueno, de Virginie Despentes, que está La Teoría King Kong, está Persepolis, de Marjane Satrapi, de Chimamanda Ngozi, hay varios libros. Todos deberíamos ser feministas, Querida Iyabelle, Cómo educar en feminismo, El peligro de la historia única, que lo vimos ahora, Sobre el duelo, Medio sol amarillo. Y de Gabriela Mistral está Bendita mi lengua sea, Locas mujeres, Lecturas para mujeres, Doris, Vida mía, Cartas. Esos son los libros de Gabriela Mistral, y sobre Gabriela Mistral está conversando Poemas de Gabriela Mistral, que las autoras son Ana María Cunio, Mayú Lira y Regina Valdés. Y el otro libro que también habla sobre Gabriela Mistral se llama Pasión por enseñar, Pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, con una edición general de Christian Workel y Ernesto Pfeiffer, una investigación y recopilación de Pedro Pablo Segers y una ilustración de Russell Bru. Miren qué interesante. No sé si tenemos más comentarios o más preguntas en realidad. ¿Sí? Voy a mirar. A ver, preguntan si, bueno, la biblioteca tiene página de Instagram o Facebook. En realidad, a través... Macarena, ¿te quedaste pegada? ¿Seré yo, señor? No.
No está. Ahí salió. está. Sí, Ahí. disculpe, lo que pasa es que la conexión se va. Sí, tenemos, en realidad es por las redes de Prodemu, estamos viendo todas las recomendaciones y toda la biblioteca de las mujeres. ¿Ya? Sale todo a ver, ahí se me desaparecieron las preguntas, pero recuerdo que preguntaron si teníamos redes sociales. No, en realidad es las de Prodemo. ¿Y harán más charlas como esta? Sí, vamos a hacer más charlas de este tipo. Y las redes sociales de Carla también. Las podríamos, no sé, Carla, ¿las podrías decir tú? Sí, yo, perdón, soy súper nueva en esto, ya no soy influencer, nadie me auspicia. Pero de todas maneras, definitivamente yo creo que lo voy a hacer público y poder seguir recomendando otras cosas. Tengo hartas recomendaciones de libros también en mis redes sociales, así que se los dejo igual en el chat, lo voy a escribir ahora. Muriel, ahí están. Ese es mi Instagram, para que me puedan buscar, lo voy a hacer público, me comprometo a eso, que hasta ahora es privado. Pero bienvenidos sean todos Se pueden hacer sugerencias de temas, pregunta Catalina. Macaba, ¿qué dice? Sí, por supuesto. Además, en el sitio de la biblioteca también hay al final del sitio se pueden hacer recomendaciones literarias también. Yo he ¿Ya? hecho, y los han comprado. Sí, me encanta. Sí, estamos comprando además la otra vez hicimos una votación a través de las redes sociales, como qué libros les gustaría que estuviera en la biblioteca de las mujeres, y se han ido comprando lo que la gente ha pedido, bajo el criterio de que sea una literatura feminista, por supuesto. ¿Y cómo se puede registrar la biblioteca? Nada, tienen que venir a Agustinas 1389. En el primer piso está la biblioteca de las mujeres, ahora está en remodelación, pero igual estamos funcionando, y tienen que traer un documento que acredite su lugar de vivienda. Puede ser una cuenta, algo así. ¿Cómo? Y el sitio web es www.bibliotecadelasmujeres.cl. Y también, frente a varias preguntas que habían, sí, vamos a hacer actividades como esta, y también prontamente talleres de lectura o club de lectura, lo estamos viendo. Macarena, hay una persona regiones, con la mano levantada en su Zoom. Sí, por No sé supuesto. si la puedes ver. No la veo. No, pero me la puedes como... Creo que tiene su Ya, micrófono sí, activado. Ya. Sí, hola, ahí sí, Hola. ahí sí, Hola, sí, te escuchamos, sí. hola, mi nombre es Mónica Béjar, soy de San Juan de la Costa. Me preocupa porque hoy día la comunicación no ha sido de lo mejor, se escucha mal. Yo les quisiera felicitar por los temas que abordó Carla Araneda. Yo creo que fue un gran acierto que haya analizado la teoría de King Kong. Yo creo que es un libro súper recomendable que no debemos dejar de leer, porque ve, ¿cierto?, cómo desmitifica y analiza cada uno de los roles de mujer. Es tan crudo leerlo, pero tan real. Yo me quedo con ese libro que deberíamos todas las mujeres leer, como uno de los tantos mujeres que aman demasiado. Y con respecto a la Chimamanda, yo creo que todas deberíamos leer el libro, todos debemos ser feministas. A mí me gustaría que pudiéramos reencontrarnos en talleres semanales para las que vivimos en regiones y que nos gusta la lectura, hacer estos talleres. Yo pertenezco a un taller que se inició en Jerópolis, de la Universidad de Valparaíso, y ha sido bastante provechoso, y nos damos una tarea todas las semanas, leemos un libro y lo analizamos con las mujeres. Es decir, ya no tenemos un tutor, sino que ya lo analizamos desde lo que aprendimos en el primer taller. Es decir, como lo que estamos haciendo hoy día con Carla, que después veamos, ¿cierto?, cuáles son los temas, cuál es la vinculación,
qué es lo que nosotros haríamos. Me encantaría plantear esa idea. Muchas gracias. Estoy atenta para cooperar. Puse mi correo. Soy una persona mayor, pero que le gusta la literatura. Soy de profesión enfermera. Gracias. Sí. ¿Cuál era su nombre, perdón? Mi nombre es Mónica Béjar González. Ya, Mónica, sí, ya quedó anotado su solicitud. A nosotros nos sirve mucho este feedback porque podemos hacer actividades, cosas que es bueno que las personas quieran hacer para que ocupen este servicio que es esta biblioteca. Y también para las personas que son de regiones, contarles que tenemos la biblioteca digital de Prodemu, ya con 150 libros al momento, y se conecta con la Biblioteca del Patrimonio Cultural, ¿ya? Así que pueden conectarse, y en las oficinas de Prodemu en regiones van a ver afiches con 50 libros que a través de un código QR que uno en el celular, y van a poder descargar libros también. Ya estamos haciendo este esfuerzo de también llegar a regiones, no solamente que esté acá en Agustín, en Santiago. Muchas gracias. Eso. No sé si más preguntas. Gracias. ¿O hacemos el cierre ya? Sí, yo creo que ya, en virtud de la hora ya, sí, podríamos ir cerrando. Carla, no sé si tienes algo que agregar. O sea, sobre todo reiterar el agradecimiento por el espacio, a compartir esta instancia. De nuevo, no soy influencer, no es que me dedique a comentar sobre libros, pero sí como educadora me gusta mucho, me apasiona enseñar, me apasiona la literatura y de nuevo muchas gracias a la biblioteca por existir, porque de verdad que yo sigo todas las bibliotecas, mi mamá siempre me llevó a las bibliotecas, y que exista una biblioteca de las mujeres, me comentaban que es la primera en Latinoamérica, la única en Latinoamérica. Para mí es un paso súper importante porque somos la mitad de la población del mundo y seguimos siendo considerados una minoría. Entonces, visibilizar historias de mujeres es importante, y así como de mujeres de todo el mundo, de todas las personas. Eso me parece tremendamente relevante. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad, por compartir estas autoras que amo, y con todas las personas que están aquí hoy día, que estoy muy sorprendida. Muchas gracias por querer escucharme. Así que eso, les agradezco a todos. Sí, antes de cerrar, me gustaría complementar algo que está diciendo Carla, que ella dice que su mamá, lo he dicho varias veces, que su mamá la ha acercado a la literatura. Nosotros acá en Prodemu hicimos un sondeo en octubre que se llamó Tiempo de Ocio, Recreación y Lectura, y que la idea era conocer los hábitos lectores en Chile. Y uno de los resultados es algo que dice Carla, que la madre es la principal promotora de la lectura en la infancia. Miren, dice, ella está en hechos, algo, en el fondo como viendo algo que nosotros vimos en el sondeo. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a despedir este taller. Una excelente panelista, Carla, habló de los desequilibrios entre las publicaciones de escritoras y escritoras. También recorrió las problemáticas de género a través de la mirada de escritoras de distintos países, que eso le dio mucho interés, fue muy interesante desde ese punto de vista. Pero para mí me quedo con algo que me llamó la atención y que también fue un llamado a la reflexión, que fue un sistema de preguntas que hizo Carla en cada historia, en cada presentación, en cada autora. Un sistema de preguntas que en el fondo te llevan a la reflexión, que puede ser tanto individual como colectiva. Así que eso se agradece siempre, Carla. Ya, y con esto cerramos el taller. Qué bueno, veo hartas felicitaciones para Carla, gente que también está muy agradecida con el taller, etcétera. Nosotros como Biblioteca de las Mujeres también nos reconfortan este tipo de mensajes, así que nos vamos todos contentas y contentos. ¿Ya?
Así que nos vamos. Chao, un gusto. Chao, Carla. Chao a todos quienes están acá.